Lealtad Venezuela, como se dice, lealtad Venezuela, nuestra patria, tu patria y la de todos nosotros. Saludos a la audiencia, buenas noches. Hoy es día jueves de podcast. Hoy vamos a hablar en Lealtad Venezuela de derecho y quizás también un poquito de justicia. Porque hoy me acompañan, hoy tengo el honor de que estén conmigo en este programa dos extraordinarias personas que conocí en el camino de la justicia. Al doctor Marco Medina y a la doctora Indira. Ambos son, como todos fuimos, pues jueces de carrera, y en esta dinámica constructiva fuimos también desarrollando conceptos y fuimos desarrollando también ideas para renovar y para ajustarnos a lo que es el derecho actual. Doctora Indira, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, darte las gracias por la invitación. Soy fiel seguidora de tu programa, Lealtad Venezuela, realmente siempre con tópicos muy interesantes. Y hoy creo que estamos reunidos aquí, bueno, tres apasionados del derecho, tres apasionados del sistema de justicia venezolano, y creo que podemos hacer un buen trabajo que deje un buen mensaje, como siempre son tus programas. El trabajo es pedagógico, sin duda fundamentalmente, alguna. Pedagógico. Indira viene de ser juez, ¿no? Juez de primera instancia. Sí, juez de municipio, juez de primera instancia y juez superior. Una extraordinaria carrera, indiscutiblemente. Y el compañero Marco Medina, que a pesar que es del Táchira, su recorrido judicial se desarrolló en el Zulia, fundamentalmente, ¿no? El Zulia, Lara, Táchira, Caracas, en toda Venezuela le hemos dado la vuelta, como dice Indira, por la pasión que tenemos, la pasión patria, la pasión hacia nuestro sistema de justicia, enamorados del estudio del derecho. Y bueno, por eso me siento congratulado, muy contento de estar acompañándolos, de acompañarte en el programa y, por supuesto, compartir con la doctora Indira París, que es una dicta cátedra ya por su experiencia y por lo novedoso que ha sido su trabajo a lo largo de estos años en el Poder Judicial. Lo fundamental de eso es que todos fuimos profesores, sí, educadores, que es lo fundamental, en escuelas de derecho, que es importante. Bueno, Marco, te vi hace días por ahí, te vi en un estado de WhatsApp que tenía un tema deportivo, estás estudiando un curso, como cosas raras. Estamos profundizando en el área del deporte, un área que me apasiona porque lo practico primeramente y además porque creo que el deporte es un espacio fundamental para el desarrollo de la vida individual y colectiva, como lo establece la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además, porque en los actuales momentos tenemos una generación de oro importantísima y que ha elevado el nivel de estima hacia Venezuela en el ámbito internacional. Sí, uno se alegra cuando habla de deporte, vamos, Caracas, Magallanes, por ejemplo. Táchira, Ula, Táchira, Ula. Sí, bueno, Táchira, Ula, Caracas, Táchira. Y bueno, pero cuando vemos esa bandera tricolor ondear por esos muchachos jóvenes en el camino, uno se da cuenta que hay con qué en Venezuela. Así es. Bueno, entonces hablamos entonces de derecho y deporte, ¿qué te parece? No, maravilloso, y maravilloso porque nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció por primera vez el deporte como un derecho fundamental. El artículo 111 consagra el derecho al deporte y su exposición de motivos, la exposición de motivos de nuestra Constitución, establece o consagra ya el deporte como un derecho humano, un derecho fundamental, como lo dije anteriormente, esencial para el desarrollo de la vida individual y colectiva. Y además hay una serie de elementos normativos que se promulgaron luego de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en el marco de la Constitución Nacional que han permitido establecer una serie de relaciones importantísimas que involucran además como eje central, como factor primordial en el deporte
la participación de nuestros atletas como parte esencial, como fundamento del poder popular en Venezuela. Así es, pero también es la democratización, porque la democracia, ¿cómo democratizamos? ¿Cómo, porque hablamos de democracia como partido político, pero también tenemos que hablar como democracia como instituciones, como organizaciones. Así es. Mira, ese punto es importantísimo, ese punto que acabas de tocar. La Constitución establece en el artículo 2 un modelo de Estado compuesto y complejo. Dentro de ese modelo compuesto está el Estado democrático. El Estado democrático nos lleva, sin lugar a dudas, a una democracia distinta a la democracia o el concepto tradicional de democracia. Nuestra democracia es directa, es protagónica, es participativa, en un orden primordial y además en un orden de control. La ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física del año 2011 tomó la iniciativa contemplada en ese artículo 2 constitucional y plasmó en su artículo 2 los principios que rigen el deporte en Venezuela. Y la actividad deportiva, la actividad física en Venezuela, el deporte, se rige, entre otros principios, por una democracia participativa y protagónica, pero además en igualdad de condiciones, establece ese artículo 2, con equidad de género, con transparencia, con rendición de cuentas, con ética, con honestidad y otra serie de principios esenciales y fundamentales para el desarrollo y la práctica del deporte en Venezuela, pero además con unos procesos esenciales e importantes que hay que tomar en cuenta y sobre los cuales hay que reflexionar, entre los que podemos contar los procesos electorales. Y los procesos electorales fundamentalmente de nuestras federaciones, de las asociaciones, los clubes, pero esencialmente de las federaciones deportivas en Venezuela. Creo que son mecanismos importantes que ya es hora que le demos la relevancia debida, una relevancia constitucional, política y social, que incluya a todos los factores, a todos los actores que tomen vida o que hagan vida en el deporte venezolano. Pero fundamentalmente, primordialmente, como lo decía, a los atletas que son el eje central, es el motor, la vida y el alma del deporte venezolano. Son la piedra angular. Es la piedra angular, el atleta claro, para el desarrollo y la vida deportiva. Fíjate que nos debemos a ellos. El artículo 15 de esa ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física establece dos derechos primordiales para los atletas: el derecho a elegir y el derecho a tener representantes en las organizaciones que propendan o que proponen o que propulsan el deporte en Venezuela. Y dentro de esas organizaciones establece el artículo 34 de esa misma ley, están las federaciones deportivas. Por lo tanto, un atleta tiene el derecho a participar votando y tiene el derecho a participar a través de la designación de sus representantes en estas federaciones. Eso es así. Además que el derecho deportivo es muy denso, es apasionante. Y cuando uno ve a esos atletas, se siente plenamente identificado cuando ve esa bandera tricolor con sus 8 estrellas ondeando. Es así, los atletas, particularmente el atleta venezolano, Iván, el atleta venezolano tiene un don natural y tiene además una fuente divina, digo yo, que es ese amor innato por la patria, por Venezuela. Y realmente sus logros nos han permitido estar de la mano con nuestros atletas y entender la felicidad cuando se cuelgan una medalla o la felicidad cuando terminan una carrera, pero también hemos entendido el sufrimiento del atleta venezolano, los padecimientos del atleta venezolano y las ganas que tiene el atleta venezolano de participar en los procesos electorales. Fíjate algo, la ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física establece igualmente unos procesos electorales a los cuales tienen que someterse las federaciones y que tienen que darle, o que tenemos que darle, una revisión nacional a esa misma ley.
porque la ley limita al atleta venezolano. El atleta venezolano no puede formar parte de la directiva, porque así lo establece la ley, de la directiva de una federación, lo que se contrapone a los mismos principios establecidos en la ley y a los principios constitucionales. Y además las federaciones tienen una serie de requisitos y una serie de requisitos que tienen ya que empezar a cumplir todas las federaciones para que den la relevancia debida a la participación fundamental, protagónica y democrática, a la que bien hacías alusión, de nuestros muchachos, de nuestros atletas, de nuestros deportistas, que tienen que ser revisadas para estar cónsonos con los principios constitucionales y para que puedan tener una participación como lo establece la misma ley, una participación en igualdad de condiciones, una participación que les brinde libertad de acción con equidad de género, pero además que les permita generar un control esencial y fundamental que es el 62 de la Constitución, que es el control de gestión. Nuestros atletas venezolanos tienen pleno derecho a identificarse con ese control y saber cómo se utilizan los recursos que aporta el Estado venezolano en cada una de las federaciones venezolanas. No es justo que muchos atletas den la vida, se sacrifiquen familiarmente, económicamente, socialmente, y no sepan hacia dónde van los recursos que el Estado venezolano le otorga a las federaciones. No, los atletas venezolanos tienen que participar directamente en las políticas deportivas y una de esas políticas deportivas es el control de gestión sobre las federaciones. Y una forma para controlar la gestión es participando de manera activa, de manera igualitaria, incluso de manera paritaria, correcto, sí, en los procesos electorales de las federaciones venezolanas deportivas. Esto es correcto. Entonces, los atletas tienen un compromiso con Venezuela. Los atletas tienen un gran compromiso con Venezuela y te voy a decir algo, los atletas lo están cumpliendo. Yo creo que de los sectores sociales, de los que más nos debemos sentir orgullosos son de nuestros atletas. En los triunfos, incluso en las derrotas, el atleta venezolano tiene una particularidad con relación a los atletas de otras partes del mundo. El atleta venezolano siente tanto su bandera, como lo exige la ley y la Constitución. Siente su bandera, siente sus símbolos patrios, que tú ves un atleta venezolano llegando cuarto y es un atleta venezolano que llora ese cuarto lugar porque lo sufrió, porque lo padeció, porque duró 4 años de entrenamiento para cumplir con su ciclo olímpico y merece tener reconocimiento a través de una participación directa y protagónica. Tenemos una deuda grande. El artículo 88 de la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física establece la obligatoriedad de la creación de las comisiones de acompañamiento, de asesoramiento en materia electoral para los deportistas, movimientos electorales del deporte. Eso es un elemento que tiene que crearse, que tiene que profundizarse y que tiene que hacerse público y notorio para que el atleta venezolano se sienta acompañado en esos procesos electorales. Y creo que se deberán generar las acciones ante las jurisdicciones competentes para que la ley sea revisada y nuestros atletas tengan la oportunidad de participar de manera directa en la elección de las juntas directivas de las federaciones, pero también participar en esos procesos como incluso candidatos a formar parte de las directivas de nuestras federaciones deportivas. Se lo merecen nuestros atletas y además no solamente hemos visto que tenemos atletas de alto rendimiento físico, sino también atletas de alto rendimiento intelectual. Nuestro atleta venezolano es un atleta inteligente, es un atleta sabio, que sabe moverse en el ámbito intelectual, así como lo hace en el ámbito físico. Bueno, tú y yo somos testigos. Así es. ¿De qué somos testigos? Venimos a la carrera judicial. La compañera ha participado también para ser magistrada, que es su último ciclo, ¿no? De uno, ¿no? Afortunadamente de tres que estamos aquí, 2 fuimos integrantes de la carrera judicial. Todo atleta también quiere llegar a ser federativo, quiere llegar al presidente del IND, quiere ser presidente, quiere ser ministro deportivo. Entonces creo que se lo merece, ¿no? O sea, que no se lo merece, no. Trabaja para ello y como conoce la carrera de un atleta, bueno, creo que tiene exigencia para ello. Pero Venezuela tiene un compromiso importante. Los atletas tienen un compromiso importante con Venezuela.
el ciclo olímpico y la clasificación en mundial en el mundo futbolístico, porque ya en Venezuela también tuvimos el béisbol ahorita recientemente. Así es. O sea, el deporte es un eje, una esencia que va en la sangre. Y hoy hemos logrado cultivar la sangre futbolística y la sangre deportiva en las distintas disciplinas, como el boxeo, la gimnasia, el basquetbol, en fin. Pero fíjate, comenzamos hablando de derecho, pero de derecho sabe aquí la doctora Indira. Me indica que está la doctora, se encuentra en línea la magistrada Marisela Godoy. Saludos, Marisela. Hola Iván, ¿cómo están todos por allá? Contenta de estar aquí con ustedes y viéndolos y poder expresarme con ustedes. Estoy en mi casa, en el espacio donde que está mi pequeña biblioteca y bueno, presta a estar con ustedes y que me pregunten y poder corresponderles en todas las inquietudes que tengan. Contenta de estar con ustedes en este programa. Doctora Indira. Cuéntame. Una mujer que viene de trayectoria judicial, con conocimiento judicial. Fíjate bien, cuando damos clase, vemos esa falencia, esa debilidad que presentan los estudiantes de pregrado en cuanto al conocimiento de temas esenciales. Ciertamente. Por ejemplo, y llegan con esa falencia, se gradúan y van al ejercicio o van a ejercer cargos en la administración pública o van a ejercer cargos judiciales y persiste la debilidad judicial. Que Por ejemplo, normalmente uno cuando se gradúa pues sale y si no ha practicado, si no estás dentro de un tribunal o no has litigado en algún momento, pues no sabes muchos conocimientos que son de suprema importancia, que producen un desgaste después en la administración de justicia, quizás con solicitudes inadecuadas o inapropiadas por no haber consolidado algunos aspectos importantes dentro de la carrera. Claro, porque no tienen esa experticia, esa experiencia, ese recorrido procesal. Sí. ¿No? Y sucede eso, pues, ¿no? Por ejemplo, Indira, comencemos pedagógicamente, porque este programa lo ven jóvenes, lo ven también adultos, lo ven compañeras y compañeros de distintas profesiones, pero en atención, supongamos que lo están viendo ahorita muchachos y muchachas jóvenes, adultos. Por ejemplo, que están en la carrera de Derecho. Yo te pregunto a ti, para que les llegue a ellos el mensaje, ¿qué es un auto procesal? ¿Cuáles son sus distintos autoprocesales que se pueden verificar dentro de un proceso judicial? Bueno, fíjate lo siguiente, los autos procesales obviamente dan inicio una vez que se ha introducido una demanda y comienza el juez con un auto de admisión. Ahí encontramos en la primera oportunidad que existe un pronunciamiento del tribunal. El auto judicial es un tipo de resolución que elabora el juez y que resuelve una parte del proceso, pero no una sentencia o no da un pronunciamiento de fondo dentro del proceso. De allí pues que existan distintos tipos de autos. Los autos de mero trámite y los autos, digamos, de fondo o de sustanciación como tal. Las características para que cualquier estudiante pueda reconocer lo que es un auto judicial, bueno, principalmente es que son dictados por órganos judiciales, por el juez dentro del proceso, que no involucran ningún tipo de resolución de fondo, sino una resolución que se produzca mediante una incidencia en un juicio y que es un tipo de auto que se utiliza en todos los procesos, tanto civiles como de LOMNA, mercantiles, penales. Debe ser autos razonados, motivados y también cuando se producen de esta manera, a través de autos motivados, se producen lo que son unas sentencias interlocutorias, que igualmente no ponen fin al juicio, pero resuelven una incidencia
que en ocasiones tiene también fuerza definitiva, y eso es lo que siempre trae un poco la confusión cuando hablamos de este tipo de autos, ¿no? Debe, bueno, como dije, pues, resolver cuestiones incidentales y no de fondo dentro del proceso. Esos son los autos procesales. Muy bien. Hay que explicarles esto con detenidamente, porque aunque parezca mentira, son detalles que después marcan grandes diferencias. Por eso hay que insistir en la pedagogía. Y le reitero, porque el compañero Marco da clases de pregrado, de posgrado y doctorado. No somos de pregrado. Así es. Pero insistir en ese pequeño detalle. ¿Por qué? Sí. Porque esos son los detalles procesales de mayor trascendencia en el proceso civil y también en el proceso penal. Cuando el juez, por ejemplo, de control dicta el auto correspondiente, entonces hay una confusión. Si es sentencia o si es auto. Sí. ¿No? Sentencia, en el caso del juez de control, es para que el juez dicta la sentencia, el juez de control tiene que ser por admisión de los hechos. Lo demás son autos. Hasta la medida privativa judicial de libertad, ¿no, Marco? Es que existen muchas acepciones del término auto, porque en ocasiones un auto también lo constituye un decreto, que es una actuación que hace el tribunal mediante un auto que dicta una medida dentro de un proceso judicial. Existe también los autos propiamente de mero trámite, que son cuando tú provees una diligencia, una copia certificada, y también existen autos que ya tienen un carácter de mucho mayor jerarquía dentro del proceso, pero que siguen siendo autos del proceso, que serían estas sentencias interlocutorias que te deciden, por ejemplo, cuestiones previas. Lo más importante, siempre hablamos del auto de admisión, que es tan importante dentro del juicio. Entonces surgen las confusiones, cuáles son los recursos de apelación, cuáles no. Entonces tenían un recurso de apelación y vas y recurres de hecho, pones en uso el aparato de justicia de manera inadecuada porque haces perder el tiempo quizás al administrador de justicia, porque uno cuando quizás sale de la universidad y no tiene ese bagaje de experiencia, piensas que tienes derecho a ser en ese momento oída tu apelación y tramitada, y resulta que no. Entonces, yo creo que ustedes, bueno, por lo menos en el caso tuyo, debiste haber visto cantidad de recursos de hecho que eran improcedentes. Pero cantidades. Y en ocasiones no es porque existan medidas dilatorias como tal, sino que hay desconocimiento de parte del foro judicial, ¿no? Sí. A veces también malintencionado. Para retardar el proceso. Sí, también. La naturaleza del proceso es retardar el proceso. Sí, sobre todo porque en el caso de los recursos de hecho, fíjate, paraliza la ejecución de una decisión ya. Entonces la gente lo interpone, que quizás de manera maliciosa, para ganar tiempo, mientras te va metiendo un recurso de revisión ante la Sala Constitucional, por ejemplo. Sí. Eso ocurre mucho. En muchas ocasiones también hicimos llamada de atención, amonestamos, porque sabíamos que era malintencionada. Se veía la malintención. Y lo que existe en el código es una multa irrisoria. Claro. En relación es irrelevante. Es irrelevante, sí, ya no tiene ningún significado desde el punto de vista como penalidad por haber actuado de esa manera irresponsable, digamos, frente a la Administración de Justicia. Sí. Sí. Ética. La ética que judicial. debe imperar tanto del lado del administrador. La ética deportiva. Así es. ¿Ves? Es otro principio de acción. Sí, la ética judicial. La ética judicial, la ética del profesional, del derecho. Bueno, estamos en Lealtad Venezuela. Estamos en Lealtad Venezuela, haciendo el honor. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Gracias también a los que están viendo consecuente el programa. Hoy estamos hablando de derecho y de justicia, derecho y deporte. Derecho y deporte. Y un poco también de pedagogía judicial. Ajá. Me llega aquí una pregunta. La doctora Maricela, para la doctora Maricela, dice aquí. La pregunta para la doctora Maricela. Cuando esté en línea, le hacemos la pregunta, pero para que ella está conectada. En una oportunidad se dictó una sentencia
de interpretación constitucional. Por supuesto, fue la ponente la doctora Maricela. Y se trata sobre la donación de órganos y células madres. ¿Podrían hablarnos sobre la interpretación realizada? Vamos a esperar entonces para que la doctora Maricela esté en línea para que nos responda las distintas preguntas. Pero entonces decíamos, mientras esperamos a ver, si la doctora Maricela se conecta. Bueno, que yo fui la ponente y por supuesto puedo hablar, pero además eso trajo mucho debate dentro de la sala entre los 5 magistrados y salió esta sentencia que yo creo que rige la vida de la ley que tiene que ver con donaciones de órganos. Pero además, esta ley que entró en vigencia en el año 2011 fue solicitada la interpretación en la Sala Constitucional y la Sala Constitucional consideró que nosotros éramos los competentes para conocer. De allí que la interpretación se hiciera a ese nivel. Se trata de regir, el Estado tiene que regir todo lo referente a la donación de órganos y células madres. Todos sabemos que las células madres son aquellas que se obtienen en el momento del parto, exactamente en el instante en donde la mujer pare su muchacho y el médico, al cortar el cordón umbilical, en ese instante se obtiene esa muestra que después de allí, que esa es la situación que estaba en solicitud de interpretación, después de allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese procedimiento? Entonces la ley establece que es gratuito la donación de órganos, como su nombre lo indica, donar es regalar. No se puede pretender traficar con órganos y por eso es que los señores que tuvieron que ver con la solicitud de interpretación querían algunas dudas que tenían con respecto a la ley, tratar de resolverlas para evitar que el trabajo que ellos realizan, que es extraordinario desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista terapéutico, no chocara con el propósito, razón de la ley esta que estamos hablando. Básicamente, ellos tenían un problema o tenían unas dudas de carácter económico. ¿Por qué? Porque al parir la mujer y obtener esa muestra, desde ese instante ocurre un proceso distinto al parto. Y es allí donde ellos se preguntan si la ley establece que eso es gratuito, ¿qué pasa desde el momento en que se obtiene la muestra hasta el momento que es llevado al lugar en donde es congelado a través de un proceso muy, muy técnico y muy especial? ¿Qué pasa con las personas y con las compañías o los organismos, mejor dicho, que se encargan de estos menesteres tan especiales? Entonces, nosotros dijimos que la ley no prohíbe y no está en contra de que estos organismos, en este caso era privado, pudieran obtener los insumos necesarios para poder procesar, obtener y enfriar con todo un procedimiento esa toma de las células madre, que son hasta ahorita un hallazgo de carácter investigativo y terapéutico excepcional y que el mundo tiene que estar de acuerdo. Lo que nosotros le dijimos a ellos es que el Estado venezolano, a través del Ministerio de la Salud, rige desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista legislativo, porque fue quien creó la ley, y desde el punto de vista judicial, la interpretación, evitar que haya que haya contradicción entre el espíritu y propósito de esta ley y que no se comercialice con el trasplante de órganos y con las células madre. En consecuencia, y para concluir esta solicitud que me están haciendo de la pregunta, en primer lugar, el Estado está en la obligación de crear organismos públicos, lo cual no significa, de acuerdo a la ley, que organismos privados no se encarguen de este noble propósito. Segundo, la ley dice que es gratuito, pero ¿qué es gratuito? Es la donación, pero de allí en adelante el proceso que hay desde el momento del parto hasta que llega al lugar donde van a estar las muestras necesita de un grupo
de individuos, de un universo de personas que son científicos, que son médicos, que son técnicos y que tienen todo un trabajo con la anuencia, la aprobación de la madre y el padre del niño para poder sostener ese propósito de la creación de las células madre. Por otra parte, no es un acto de comercio, porque inclusive nosotros debatimos en la sala si tenía que ver con el código de comercio. Esto no es un acto de comercio porque no es un comercio, es una actividad loable, una actividad de carácter terapéutico y es una actividad de carácter investigativo, que entiendo que día a día va a dar más provecho para aquellas personas que necesiten el día de mañana sus propias células madre o darle a alguien que quieran que sean compatibles las células madres para evitar que haya enfermedades o para curar enfermedades. Eso fue lo que básicamente se trató y yo llamo a que todo el mundo pudiera leer porque la sentencia es muy didáctica y muy simple, que fue en el año 2016, no recuerdo el número de la ponencia, pero fue en el año 2016 mi ponencia con la quesencia de los demás magistrados. No sé si con esto yo le respondo a la persona que tiene esa inquietud o algo quieres, Iván, que yo abone. Ajá, muy bien, muy bien. Y llega también otra pregunta. Llegó la hora de la pregunta. A Lealtad Venezuela. No se olviden suscribirse por nuestras redes sociales. YouTube, Instagram y Telegram. Lealtad Venezuela. Ajá, una pregunta para el doctor Iván Darío Bastardo. La Sala Civil fijó la doctrina sobre la regulación en el proceso civil respecto al proceso de reenvío. ¿Con qué finalidad se realizó? Sí, efectivamente, en este procedimiento los integrantes de la sala civil y la sala constitucional observamos un desequilibrio procesal inminente que generaba la violación de principios constitucionales. Otra vez, violación de principios constitucionales, como la expectativa plausible, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la estabilidad de criterio, que sin duda alguna generaban un quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso. Es decir, se buscó la desaplicación de los artículos 320, 322, 323 y 522, quedando en desuso el artículo 210, todos ellos del Código de Procedimiento Civil. Un evidente retardo procesal. Aquí volvamos otra vez a la ética. Y la ética aquí radica en que una vez que llegaba el expediente a la Sala de Casación Civil y dictaba una decisión, iba a reenvío. Las partes no estaban de acuerdo, volvía a la Sala de Casación Civil. Tuvimos expedientes que tenían 11 años, juicios con 12 años, que habían ido por lo menos 7, 8, 9 veces a reenvío. Y se hacían infinitos. Yo fui testigo de eso. Tú te fuiste testigo de eso. Sí, cómo no. Por eso entonces se desaplicaron esos artículos y quedó entonces en desuso el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil. Y fue infinita, pero lo fundamental fueron eso. Quebrantamiento de normas constitucionales y retardo procesal. Sí, y cumplir con el principio de la economía procesal, que en este caso viene a ser el que ustedes ya conocían de la decisión de fondo y había un pronunciamiento que ya era definitivo, en donde ya no cabía algún otro recurso más allá de un recurso de revisión en el que es algo tan sensible, ¿no? Y que no es obligatorio o que no es una instancia permitida. Se cumplía con el principio de la doble instancia, pero se producía una sentencia de fondo. Eso era como un juego de ping-pong. La sala decidía, lo pasaba a los jueces superiores, jueces decidían nuevamente, interponían nuevamente recurso de casación, volvía a la sala,
aquello era interminable. Un círculo vicioso. Sin duda Sí. alguna. Y esto vino a darle celeridad y vino a cumplir con el principio de la economía procesal. Además de eso, también acabamos con otro proceso. Venía el recurso de casación, venía la réplica, venía la contrarréplica, Ujú. se hacía entonces interminable a nivel procesal. Sí. El mismo código es. Bueno, después hicimos otra reforma, ¿no? Sí. Y eso todo ha quedado en la sala. Y además se atentaba contra el artículo 26 constitucional, que es la tutela Sin duda, judicial sin duda. efectiva. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, por eso hicimos esa Y solía ocurrir que regulación, cuando eso sí. le casaban a uno una sentencia de oficio, era como que, una cosa insólita, nunca vista. O sea, no solía ser lo normal Así es. que se convirtió ahora en el proceso de la casación sin reenvío. Así es. Bueno, gracias entonces a los suscriptores que nos siguen constantemente, están conectados, son fieles seguidores a Lealtad Venezuela. Indira, estamos llegando al final del programa y quiero darte las gracias y bueno, tenemos que debemos procurar brindarle a todos esos compañeros de pregrado y posgrado que tienen algunas dudas, dando algunas pastillitas, ¿no? Así Judiciales, ¿verdad? Que nos permitan entonces crear conceptos nuevos en atención a las nuevas realidades y exigencias que los procesos judiciales hoy exigen. Así es, bueno. Ese debe ser nuestro norte, pero también desearle el mayor de los éxitos a los nuevos compañeros que están en las distintas responsabilidades judiciales, para que, además de mantener el orden procesal, desearle la mayor suerte para que sigan y que Dios los acompañe en esta senda judicial. Así es, y estar a la orden, poner los conocimientos a la orden de estas nuevas autoridades también para lo que lo requieran. Repito, somos unos apasionados del sistema de justicia, somos unos apasionados del derecho y bueno, es parte del compromiso que tenemos con Venezuela, la lealtad con Venezuela. La lealtad con Venezuela. Marco. No, agradecido nuevamente, Iván. Espectacular conversación con Indira, contigo, con el público que interactúa además con Lealtad Venezuela. Y bueno, seguir afianzando estos programas en donde tenga relevancia el pensamiento crítico y nos permita a nosotros consolidar una serie de conceptos que, como bien lo dices tú, es importante para la muchachada, para los jóvenes que vienen o que están en estudio del derecho, y también igualmente consolidar y esperar todo el éxito posible a los compañeros que están o que tienen nuevas responsabilidades dentro del sistema de justicia, y siempre brindando el apoyo desde nuestra trinchera, desde el espacio en donde nos estemos desempeñando, porque como bien lo dice Indira, la prioridad es Venezuela y nuestro sistema de justicia, un sistema de justicia óptimo y que le brinde satisfacción a las personas que se encuentran inmersas en un conflicto dentro del sistema y que debe ser dirimido con la justicia correspondiente. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a tu orden. Bueno, no nos queda otra que despedirnos hasta una nueva oportunidad y darle las gracias, de verdad, a mi compañero por haber venido. No, en el día gracias de a hoy. ti por la Ha invitación, sido un saludo. honor. Ha sido un honor. De Bueno, verdad. hasta nueva oportunidad. Lealtad Venezuela. Se les quiere. Lealtad Venezuela, como se dice, lealtad Venezuela, nuestra patria, tu patria y la de todos nosotros.